Imagínate reencarnar en tu juego favorito, todo bien hasta ahí, pero te enteras un día que tu amigo del alma batea para otro lado y está perdidamente enamorado de ti. Tú, como todo ser de luz, lo rechazas amablemente, pero ese sujeto no lo toma bien y se carga a todas las waifus que te sonreían, y si eso no fuera poco, te captura y te quiere hacer cosas rarísimas. Tú por supuesto no lo ibas a permitir, y te lo cargas sin más opción, pero en el proceso terminas yéndote con San Pedro, pero él, como todo un calidoso, te da otra oportunidad para que te crees tu épico harem. Tú, como todo el macho alfa pecho peludo que eres, no lo dudas y aceptas, y sin más que decir continuemos. La historia comienza presentándonos a nuestro prota llamado Corin. Él nos cuenta que reencarnó hace 3 años en su juego favorito, llamado La Leyenda Heroica de Aran, que trataba sobre varios tipos de eventos peligrosos. En una academia mágica, el entusiasmado fue en búsqueda del personaje principal, llamado Park Sijo, que también era una persona normal, que poseía un personaje del juego. Por supuesto él estaba chetadísimo, porque tenía un sistema, pero no sabía cómo usarlo. Nuestro prota, como todo un tipazo, le ayuda porque él era todo un gamer, y debido a ello se volvieron compás, y poco a poco fueron salvando muchísima gente, con el objetivo de vencer al último boss y regresar ambos a la tierra. Pero algo que le decepcionaba a nuestro prota es que su grupo se conformaba de puros hombres, y eso no le agradaba, porque el encanto de este juego es que había heroínas bellísimas, y solo estaba rodeado de tipos musculosos y sudorosos. Un día siguió a Park, porque se percató que se escabullía todas las noches, pero se terminó topando con algo aterrador. Y es que bajo tierra él tenía una especie de almacén lleno de objetos de las heroínas del juego. Corin recuerda que hubo misteriosas desapariciones y asesinatos en la academia, y era consciente que Park era el responsable de ello. De pronto se termina topando con una waifu en una especie de cápsula. Y era nada más ni nada menos que la heroína Marie. De repente aparece Park, y molesto le pregunta qué hace aquí. Nuestro prota iracundo le grita que por qué diablos hizo todo eso. Park, muy tranquilo, le menciona que solo avanza eficientemente con la historia, porque su manera es demasiado frustrante, porque sigue perdiendo el tiempo en salvar a gente que no pueden manipular, y que comprenda de una vez que él es mejor en este juego que él. Corin, muy serio, le pregunta cuántos lleva. Park, sin titubear, le menciona que solo 3 muertes más, y llevar a 100.000. Corin iracundo lo toma de la camisa, y le grita que es un monstruo. Park le pregunta que por qué siente empatía por ellos. Si solo son simple NPC, nuestro prota ya no soportaba más, y le menciona que es un completo sociópata. Park, al escuchar esas palabras, refurioso, lo estampilla ferozmente contra la pared, y le grita que después de todo lo que ha hecho por él, no debería hablarle así, y que si no comprende que él es su mundo, en cambio todo lo que hace él es mirar chicas, y cómo podría aguantar más. Corin ya no entendía ni madres de lo que andaba sucediendo, porque él no era ese tipo de personaje, y le grita que si esa es la razón por la cual en el grupo hay puros hombres. Park le pide que no se preocupe por ellos, que solo son para mirar, y el único que realmente ama es él. Nuestro prota, que no batea para ese lado, le da un madre puñetazo, y recagado del miedo trata de salir como más puede de allí, pero para su mala suerte, un montón de tentáculos lo terminan capturando. Corin cae en un mar de llanto, porque ese loco le iba a quitar su pureza. Park se le acerca poco a poco, y le susurra que nunca podrá huir de él, porque siempre será suyo, y en este falso mundo, él es el único real. Corin le ruega que por favor lo suelte, porque él no juega a las espaditas. Park se la suda, y le dice que una vez que la pelea final termine, estarán juntos para siempre. Al cabo de un rato, vemos que Corin andaba en una especie de trance, hasta que Park volviera. Él era consciente que ese demente iba a derrotar al boss final, porque era muy fuerte, y se pregunta qué iba a pasar con él. De pronto ve un mensaje informándole que el jugador ha sido eliminado. Corin se sorprende porque ese loco perdió. De repente, en cuanto abre nuevamente los ojos, nota que retrocedió en el tiempo, y volvió al primer día, en cuando reencarnó, e iracundo jura por los dioses que se cargara a ese demente. Al cabo de un rato, Corin era consciente que Park Sijo estaba en el mismo rango que él ahora mismo, pero una vez que entré a la academia, Merkaab
Dentro de 5 días, él se volverá un monstruo en poco tiempo y le será imposible después aniquilarlo. Hello brosazos, si quieren una segunda parte de las aventuras de Tito Corín, para este sábado, pido una meta para hoy mismo de 1300 likes, y solo 120 comentarios, y sin más que decir continuemos. Cambiando de escena, vemos que Park Sijo le estaba ayudando a unos guardias a aniquilar un grupo de monstruos. Ellos le agradecen por la ayuda, el chofer le grita desde lo lejos que ya todo está listo, ellos rápidamente se dirigen hacia allá, pero de pronto escuchan un fuerte rugido, y en cuanto se voltean, se percatan de una imponente criatura, que era un hombre lobo. Los guardias velozmente se ponen en posición de combate. Nuestro prota acababa de llegar, pero sabía que fue demasiado tarde, porque andaba presenciando, como la feroz criatura, se carga sin ningún problema a una guardia. Su compañero le grita a Park que huya, pero él no le presta atención y le dice al chofer que se vaya, y más tarde lo alcanzarán. Una chica le pregunta qué es lo que piensa hacer. Park le menciona que no iba a abandonarlo. Pero ya era demasiado tarde, porque el hombre lobo ya se lo había cargado. Corín aún andaba escondido, porque necesitaba confirmar si Park Sijo era realmente el héroe que salvara este mundo, o un jugador poseído al igual que él. Vemos cómo se une a la batalla, una hermosa waifu, pero su ataque es bloqueado fácilmente por el imponente monstruo. Ella le pide a Park que se aparte, porque se hará cargo. Él la reconoce enseguida, porque era uno de los personajes más importantes, llamada Alisa Arden, que era la segunda hija de la familia Arden, y poseedora de una de las 6 espadas del rey, llamada Odachi. Repentinamente vemos como la muy ratilla la ataca por la espalda. Tito Corín confirmaba que ese demente seguía siendo el mismo. Alisa impactada le pregunta por qué lo hizo, pero de repente se siente muy mareada, y la razón de ello es que la daga estaba envenenada. El monstruo iba a aprovechar el bugazo para cargársela, pero la waifu, como toda una guerrera, sigue peleando como más puede, pero poco a poco su cuerpo se sentía muy pesado, pero ella no se iba a rendir, y concentra su ataque más perrón para eliminarla. La ratilla de Park Sijo no lo iba a permitir, y le lanza unas dagas. Alisa como puede las bloquea, pero, debido a su distracción, la criatura se abalanza ferozmente hacia ella, pero nuestra waifu en el último segundo, la atraviesa con su katana, y gracias a ello logra derrotarla, pero ya no le quedaba más fuerzas para seguir en pie. ¿Y cómo puede?, le pregunta a Park por qué lo hizo. La razón por la que la ratilla la atacó fue para quedarse con su espada Odachi. Además, ese demente iba a cargársela porque, como es una NPC, le daría muchísima experiencia, pero en cuanto estaba a punto de hacerlo, Tito Corín le lanza una bolsa con polvo en toda la cara. Park, que no venía a nadie alrededor, refurioso grita que salga. Por supuesto, nuestro prota no lo iba a hacer, y vemos como unos monstruos se abalanzan hacia Park, y la razón de ello es que ese polvo era de un hongo que les fascinan a las bestias de aquí. En resumen, él era un rico trozo de carne andante. Tito Corín aprovecha para rescatar a Alisa, mientras Park pelea contra los monstruos. Pero mientras lo hacía, Park se coloca detrás suyo, y muy serio le pregunta quién diablos es. Tito Corín le menciona que debe ser genial tener a Odachi, porque se cepilló a esos monstruos en un minuto. Tito Corín se pone re feliz, porque ese loco al parecer no lo reconoce, lo que significa que perdió sus recuerdos, y con una risilla le menciona que se va a cortar si agarra la espada así. Park, curiosa, mira su mano, pero eso era un vil engaño de Tito Corín, y como todo un perro le lanza tierra a los ojos. Park grita adolorido porque no ve, e iracundo balanza velozmente la espada de un lado a otro. Nuestro prota era consciente que ese tipo es más fuerte que él, por eso hizo eso, pero él tenía más experiencia en combate actualmente, y se saca sus pasos prohibidos, y poco a poco lo va arrinconando, y en cuanto ve una apertura, le inserta su daga en el hombro, y sin vacilar lo iba a acabar de una buena vez. Park, como más puede, detiene su daga con la mano, pero resulta en un F total, mi rey, porque Tito Corín se lo termina cargando de todos modos, y mientras veía sus últimos alientos, admite que gracias a él pudo hacerse más fuerte, pero aún así no se arrepiente de eso, porque aniquiló a un verdadero monstruo. De repente el sistema entra en error, porque Park Sijo fue eliminado,
y como no tenían un usuario, evalúan a nuestro prota y después de examinarlo, le dan el sistema del subjugador. Tito Corín, que se percató de ello, se pone re feliz, porque nunca tuvo uno. Corín cae en cuenta que tiene que curar rápidamente a Alisa, porque estaba muy herida, en donde la toma entre sus brazos, y le pide que aguante, que él la ayudará, y nota que ella fue envenenada. Afortunadamente el antídoto era fácil de hacer, pero el mayor problema ahora era quitarle ese colmillo del vientre y detener la hemorragia, pero sabía que al quitarlo, existe el riesgo de que se muerda la lengua, en donde le coloca el brazo de Park. Y le pide que muerda fuertemente, porque le va a doler mucho, y sin más dilación saca el colmillo de una sola, y detiene la hemorragia con su camisa. Al cabo de un rato, vemos que Alisa ya estaba un poco mejor, pero aún faltaba darle el antídoto, y por eso nuestro prota lo andaba haciendo. Alisa, como más puede, le pregunta cuál es el nombre de su salvador. Corín le dice que no necesita saberlo, y solo se concentre en descansar, y la despertará cuando ya el antídoto esté listo. Mientras estaba, Tito Corín aclara su situación, y es que en el juego, el héroe resuelve los eventos que suceden en la academia, y la razón por la cual el monstruo de Park Sijo siguió con la historia es que si no derrotaba al jefe final, el mundo se acabaría. Sin embargo, el héroe ya fue eliminado, y ahora quien desempeñara ese papel será él, pero el sistema que tiene era un asco, porque no tenía permisos para casi nada. Era prácticamente no tener un sistema de ayuda, pero afortunadamente le entrenó hasta sus límites durante 3 años, y ya no era un debilucho como en el principio. Y vemos cómo escribe una especie de grabado en el suelo, y en realidad eso era una runa. Él nos cuenta que esa fue la única magia que aprendió, pero para su uso debía cumplir con 3 cosas: deber, restricción y juramento, mejor conocidas como las runas de los 3 mandamientos, y era una de las más poderosas leyes de este mundo. Sin embargo, si no cumplía con una, sería destruido, y sin más las empieza a inscribir en su cuerpo. La primera es el deber, y ese mandamiento le otorga al usuario poderes extras cuando honra un juramento autoimpuesto, como por ejemplo no comer carne, pero entre más duro sea el juramento, el efecto positivo sería mayor. Por eso su deber es no hacer la vista gorda ante las desgracias de la gente de bien, y cada vez que complete una misión, su estatus aumentará, pero al faltar a su deber, se le aplicará una penalización de 10. El segundo es la restricción, que era no percibir espíritus, y es que en este mundo existen, pero al no percibirlos, ellos no podrán usar ninguno de sus poderes, ni tanto para bien o para mal, aunque eso le beneficia muchísimo, porque los espíritus malignos no le harán nada. Y por último el juramento, y el más peligroso de todos, porque si no cumplía con lo dicho, su corazón se detendría. Pero era consciente que ni Park Sijo pudo vencer al boss final con el sistema, así que era todo o nada, y hace el juramento con más peso de todos, que era el de salvar el mundo. Ya con los 3 mandamientos inscritos en su cuerpo, Tito Corín pasa por un agobiante dolor. A la mañana siguiente, vemos que Alisa se acababa de despertar y se percata que está en un hospital. Ella, curiosa, le pregunta a la enfermera dónde está el chico que la salvó. Ella le menciona que se acaba de ir. Alisa nota que él dejó su correa, y jura que un día lo encontrará, y se la devolverá a su salvador. Volviendo con Tito Corín, vemos que se dirige a los carruajes que lo llevaran a la academia, y nota que en su cartera había una carta. En cuanto la lee, nota que era de su padre, en donde le menciona que se convertirá en un hombre maravilloso, y que proteja a muchas personas, y sin importar que, está orgulloso de él. Nuestro prota recuerda que en su vida pasada, cuando poseyó ese cuerpo, actuaba torpe y poco familiar, pero todos ellos lo trataron cálidamente, y poco a poco empezó a amar a su familia y a este mundo, y es que él ya no los veía como un juego, sino como algo verdadero. Al cabo de un rato, Corín junto a los nuevos estudiantes son recibidos por una estudiante de segundo año, llamada Marie Dunalet. Ella se asombra porque él es muy alto, y con una cálida sonrisa le da una patata para que coma en el camino. Vemos que ella les da el tour por toda la academia. Tito Corín nos cuenta que Marie es una genio en magia, y por su gran carisma es amada por todos. Sin embargo, en cuanto avance la historia, ella experimentará muchas desgracias, y es que ella es nada más, ni nada menos, que la jefe final del primer acto. Ya como habían llegado a su destino,
Vemos cómo la hermosa Marie les desea suerte a todos. Ya adentro de un salón, Tito Corín nos cuenta que la gente de este mundo tiene una historia de batalla contra la tribu del mal, y el arma más eficaz para vencerlos son los superhumanos, que eran capaces de usar aura y maná, y quien desarrolló a todos ellos fue la Academia de Guardianes, Merkaba. De pronto un hombre les da la bienvenida a todos, y se presenta como el profesor de lucha, Fermac Daman, y les menciona que sabe que vinieron para convertirse en caballeros o magos, pero la gran mayoría de todos los que están aquí deben ser de lo más común, así que por eso van a ver sus habilidades. De pronto enfrente de cada estudiante sale una pantalla mostrándoles todas sus estadísticas, y pues la de Tito Corín eran lamentables. Él era consciente que eso era patético. Fermac les menciona que tuvieron que ver su rango, así que les pide que se coloquen en el que le corresponden, y con una sonrisa en su rostro les desea suerte en la batalla. Vemos que a Tito Corín le tocó en el último, que era el 6, mientras tanto vemos que una waifu llamada Josephine menciona que este año hay muchos genios, y no hay necesidad de medir a los de rango 1 o 2, y mejor evalúen a los demás, y en el segundo rango estaba la hermosa Alisa, que era la nieta del genio de la espada, otra chica que era una druida llamada Abel, un chico que era un mercenario, llamado Dron, y por último el hechicero Golem, llamado Cranel, y la única de primer rango, llamada Aran. Josephine se sorprende al verla inscrita, y se pregunta qué estaba pensando el director. Otro profesor les dice a todos que si tiene sentido en medir a los del sexto rango, si ni los del quinto se ven con buena pinta, y era mejor descartarlos de una vez. Josephine le grita que el director les dijo que todos los estudiantes deberían seguir el camino del aprendizaje, y que si acaso está en desacuerdo, el tipejo recagado del miedo le dice que nocas, y sin más comienza la prueba. Volviendo con Tito Corín, vemos que está en un espacio dimensional él solo, y de pronto cae una caja con armas. Él era consciente que la prueba ya iba a iniciar, y rápidamente toma la mejor arma de todas, que era la increíble lanza. Repentinamente aparecen tres monstruos, que eran unos sabuesos de quinto rango. Tito Corín, que era repro, lanza ferozmente su lanza, y se carga a uno en el proceso. Los perritos recagados del miedo huyen de ahí, pero lastimosamente nuestro prota también se lo cepilla, y es que se le hacía súper fácil, porque ya tenía muchísima experiencia aniquilándolos. Y ya estaba ready para el próximo monstruo, pero para su mala suerte, pasaron 5 minutos y no salía nada. Tito Corín se pregunta si el sistema se había roto, pero eso no era así. Es que el profesor a cargo de los alumnos de quinto y sexto rango estaba molesto de examinarlos porque eran unos debiluchos. De repente nota que nuestro prota andaba todo relax, y cree que la invocación de monstruos tenía un error, así que nuevamente le manda más, pero para nada lo observa. Al rato nuevamente lo ve todo relajado, y molesto grita que debe haber un bug. Otro profesor llamado Wang le pregunta qué sucede. El tipejo le comenta que hay un error en las invocaciones. El señor Wang le menciona que eso es imposible, porque en 20 años no ha fallado la prueba de Madame Josephine, y que sí comprobó que los monstruos no aparecieran. El tipejo sabía que no lo hizo, y los vuelve a invocar. Nuestro prota, ya cansado de esos perritos, se los carga re fácil con su lanza. Los profesores quedan impactados, porque hizo un récord de 7 segundos, y curiosos le preguntan al profesor Fermac cuál es el récord del mejor de tercer y cuarto rango. Él les menciona que es de 3 minutos y 30 segundos, y que porque lo pregunta, el tipejo nervioso le dice que nada, y sigue mandándole monstruos al prota para ver si fue solo suerte. Pero Tito Corín, que era repro, se carga a los monstruos como si nada. Finalmente invocan un oso búho de tercer rango. Nuestro prota hábilmente esquiva todos sus ataques, y en cuanto ve una apertura, usa su poder de runa, y llena de fuego a la feroz criatura. Los demás profesores quedan asombrados, porque un chico andaba usando magia de runa, y lo empiezan a observar. Tito Corín era consciente que el fuego no estaba surtiendo efecto, en donde da un gran salto, y se abalanza ferozmente ante la imponente criatura, aniquilándola en el proceso. El señor Wang sabía que ese chico no era un simple sexto rango, y era una pena que no hubieran más monstruos. La siguiente prueba era con espíritus malignos. Tito Corín percibe que algo fue invocado, pero no lo ve, y era consciente que era un espíritu, y como todos sabemos él no es afectado por ellos.
Y sin más se termina rindiendo. Al cabo de un rato, vemos que un chico andaba presumiendo en derrotar un oso búho y una banshee, llamado Jaeger. Corin recuerda que ese chico le buscó pelea a Park Sijo, y como lo hizo enojar lo eliminó sin vacilar. Admite que Jaeger era arrogante, pero es común a su edad, por eso no siente pena por eliminar a ese monstruo, y ve a lo lejos a un chico con gafas, llamado Lark, y recuerda que ese sujeto, como se sentía inferior a los demás, los calumniaba, y por ello Park también lo eliminó. De repente un hombre se presenta, como el director de la academia, llamado Kazar. Él les da la bienvenida a todos, y les menciona que tienen un largo camino por recorrer. Pero si trabajan duro cumplirán sus objetivos, y sin más que decir les desea un buen día. Unos minutos después, Jaeger nota un nerd solitario, y como todo un perro va a molestarlo, porque sabía que era un debilucho de quinto rango, pero nuestro prota llega a salvarlo, y como todo un tipazo, le dice que sus tatuajes están súper cool, y que quien se los hizo es buenísimo. Jaeger sonriente le dice que tiene buen ojo, y su mamá fue quien lo tatuó. Nuestro prota ya lo sabía, porque ella vino por su desaparición, y les contó que como andaba preocupada por su hijo, de que saliera lastimado, por eso le tatuó su tipo de sangre, y le dice a Jaeger que son asombrosos y que sí tiene más. El que le cayó o bien el prota, re feliz le muestra a todos, en donde se hacen panas y se presentan. Corin aprovecha para integrar al Lark. Vemos que a lo lejos, Alisa lo andaba observando, y se llevó una buena impresión, porque él ayudó al pobre chico, y le parecía una persona increíble, pero en realidad Tito Corin andaba haciendo todo eso, porque Lark tenía la habilidad de memorizar, así que lo iba a usar como su libro de habilidades gratis. A la mañana siguiente, vemos que Corin nos cuenta que la mayoría de las instalaciones son gratuitas, y la más famosa de todas, las aulas de formación, donde lo imposible se hace posible, como por ejemplo el luchar con cuerpos espirituales, que eran invisibles para él, pero era demasiado difícil y unos chicos se ríen de él, por ser tan presumido. De repente lo visita el profesor Wang, y curioso le pregunta por qué está practicando contra un cuerpo espiritual. Corin le menciona que para mejorar sus habilidades con la lanza, él le pregunta si es capaz de hacerlo. Tito Corin le dice que no se rendirá. El profesor Wang queda impresionado por su gran espíritu de lucha, y debido a ello le regala 10 tickets de comida, y antes de irse, le dice que lo busque cuando tenga éxito. Corin era consciente que le cayó bien, y sin más vuelve a entrenar, pero vemos como un pájaro espiritual le andaba dando una madre paliza, que lo manda al suelo varias veces. La linda Marie, que lo andaba observando, le tira un pañuelo para que se seque el sudor, y también le da un poco de agua, y le menciona que solo necesita cogerle el truco, y será capaz de hacerlo algún día. Nuestro prota sabía que no tenía tiempo, y ni el sistema que lo ayudara, al igual que Park Sijo, y como él ya no estaba aquí, debe hacerlo todo por su cuenta, y sin más le agradece a la waifu por su amabilidad. Y se vuelve a levantar, porque tenía que convertirse en el más fuerte, y lo primero que tenía que hacer es averiguar sus límites, y para ello debe ver hasta qué punto puede usar sus habilidades del pasado, y vemos como poco a poco va sacando sus habilidades más unis. Y es que era consciente que nunca tuvo un cuerpo fuerte, ni un vasto poder mágico, por ello día tras día trabajó más duro que nadie, y es que el don que tenía era que nunca se rendía, y sus últimos 3 años de entrenamiento no lo traicionarían, y ferozmente tira su lanza hacia el espíritu, pero falla. Marie, que lo miraba, pensaba que se rindió, pero se percata rápidamente que no era así, y es que él la toma su arma en el aire, y velozmente destruye el espíritu con suma facilidad. Para Marie, que lo observó, una sola palabra describía ese movimiento, y era impresionante. Tito Corin, que usó todo su poder en ese golpe, se termina cayendo por lo cansado que estaba. A la mañana siguiente, vemos que Marie les andaba dando un recorrido a los de primer año. Mientras tanto vemos que Corin andaba pensativo, porque necesitaba mejorar su capacidad física, y la mejor manera de hacerlo era con los mandamientos, y para ello tenía que hacer buenas acciones. En donde se le acerca a Lark y lo invita a comer algo, y si le interesa podría enseñarles unos grimorios, y es que eran libros de habilidades, en sí un poderoso artefacto que te permite adquirir la magia al solo leerlo. Y en la biblioteca de Merkaba contaba con muchísimos libros para las futuras generaciones, pero los grimorios andaban muy escondidos.
pero él sabía dónde podía encontrar uno, y aunque Lark sea capaz de memorizar todo tipo de magia, y lo guarde en su libro, no sirve de nada si el nivel de mago y el nivel de maná son bajos, pero con el grimorio la historia era diferente, y vemos cómo se abre un pasadillo secreto. Ellos por supuesto entran allí. Tito Corin le dice a Lark que ahora es su turno. Él sabía que tenía que ayudarlo a repeler los espíritus malignos, y curioso le pregunta qué tiene que hacer. Nuestro prota, como todo un perro, le da un madre puñetazo, que lo deja inconsciente, y se ríe porque es la hora del show. Corin admite que vino para ayudar a Lark, pero también para completar una misión especial, y es que si derrota al espíritu maligno especial, que era el Duque Sebancia, podría obtener una pieza oculta que quiere. Pero había un pequeño problema, es que él no lo veía, y todos los potentes ataques que le esté lanzando ahora mismo, no le harían ni cosquillas, pero tampoco él lo ve, y lo puede derrotar, y por esta razón es que trajo a Lark. Y le menciona al Duque Sebancia, que si quiere eliminarlo, tiene que entrar en el cuerpo de este tipo. Tito Corin nos cuenta que hay veces que un humano normal se puede convertir en un demi-humano, como vampiros y hombres lobos, y eso le pasó al Duque Sebancia. Un día despertó como vampiro, y se cargó a su sirviente. Aunque trabajó duro para contener su instinto, le fue imposible, y por miedo de hacerle daño a su esposa e hija, tomó la drástica medida de encerrarse en su castillo, y que todo mundo se fuera, y para evitar que se transformara por completo, usó su magia para encerrarse en un libro, y ese era el grimorio que andaba buscando. Volviendo al presente, vemos que el Duque Sebancia poseyó el cuerpo de Tito Lark, y refurioso se abalanza ferozmente hacia nuestro prota, pero vemos que Tito Corin se lo madrea de un madre puñetazo. Y es que Lark era el personaje con menor fuerza física del juego, aunque sentía lástima por usarlo, pero era la única forma de derrotar al Duque Sebancia, y era consciente que si se cargaba a Lark, obtendría la capa del Duque y la armadura del vampiro, y esos eran los artículos que Parks hizo uso y jugaran un papel importante para el futuro, pero él era diferente a ese monstruo, y le susurra al Duque, que si tiene curiosidad de saber qué pasó con su hija y esposa, después de que se sellara en el libro. El Duque asiente. Corin le cuenta que su esposa falleció al dejar el castillo, y su hija se convirtió en una extraordinaria aventurera. La razón por la cual el prota le contó todo eso es que también tenía una familia que amaba, y también quería que una alma descansara en paz. El Duque, agradecido por ello, le pide perdón, y como una muestra de gratitud, le dejó polvo de alma y el grimorio en el que se selló. Corin, al usarlo, obtiene la habilidad de regeneración del guerrero persistente. Vemos que Lark finalmente se despierta y adolorido le pregunta qué le pasó. Nuestro prota, como todo un perro, le cuenta que fue poseído por un espíritu y le entrega otro grimorio. Él, impactado, le pregunta si habla en serio. Nuestro prota le dice que claro, y es que también quería ver cómo a veces los que se esfuerzan reciben una recompensa, y debido a que no hizo la vista gorda ante la desgracia de alguien, obtuvo 80 puntos que se distribuirían equitativamente en sus estadísticas, que eran 40 por Lark y 40 por el Duque Sebancia. Nuestro prota sabía que eso era fabuloso. A la mañana siguiente, vemos que la linda Marie andaba regalando patatas como siempre, y curiosa le pregunta a su junior si hoy también trataría de atrapar espíritus. Él le dice que sisas. Ella, con una cálida sonrisa, le menciona que cree en él. Los demás chicos se ponen recelosos, y todos envidiosos mencionan que no será capaz de lograrlo. La waifu, que escuchó eso, les dice que apuesta 2 monedas de oro a que lo logra. Los chicos apuestan a que no. Tito Corin, que escuchó el alboroto, le daba igual. Y el motivo por el que vino es que quería ver qué tan fuerte se hizo ayer, y vemos que usa el mismo movimiento de la vez pasada, pero ahora de un simple golpe se carga al espíritu. Todos quedan impactados por semejante locura, hasta nuestro prota, porque no se creía que se haya vuelto tan fuerte. De repente Marie se le acerca y felicita a su junior, y le da una bolsa con un poco de dinero de las apuestas. Nuestro prota se sorprende y se pone re feliz porque ganó dinero sin hacer nada. Cayendo la noche, vemos que Tito Corin andaba preocupado, porque tanto ahora y en su anterior vida, ha sufrido por tener poco maná, y sin él no podrá conjurar poderosos hechizos, pero si solucionaba ese problema, sin duda se volvería más fuerte que en su anterior vida. De repente Corin se topa con alguien muy interesante, y era con una monjita llamada Aran.
él era consciente que ella era la única que no pudo derrotar el loco de Park. Y es que ella era uno de los personajes más rotos de todo el juego, y sabía que lo mejor era ignorarla, porque es alguien que no puede manejar. De repente ella lo llama, y le menciona que él no es el dueño de ese cuerpo. Tito Corin quedan en shock, porque ella sabe que poseyó ese cuerpo. Él nos cuenta que Aran es una Jiangxi, un cadáver viviente que tiene un alma humana y monstruosa, y se dice que sus ojos son capaces de ver el color del alma. Ella muy seria le menciona que no es más que un ladrón y no tiene derecho sobre ese cuerpo. Corin le menciona que ya sea el alma original o la recién formada, ambas tienen características diferentes y quieran o no nacieron en un cuerpo. Y no hay pecado en nacer. Ella molesta le grita que en este mundo hay para quienes nacer es un pecado. Nuestro prota guarda un profundo silencio y sin más le desea buenas noches y se va. Finalmente llega el fin de semana y vemos que Corin estaba observando el tablero de misiones y recuerda que dependiendo de la dificultad podría subir de rango más rápido, pero eso no le interesaba ahora mismo, porque vino a comprobar algo. De pronto nota que Alisa estaba al lado suyo. Él cae en cuenta que no sabe mucho sobre ella, porque el loco de Park Sijo se la cargó antes de conocerla, y en donde la saluda amablemente y le pregunta qué la trae por aquí. Ella le menciona que necesita dinero. Corin le dice que si los de segundo rango no reciben un apoyo bastante generoso, ella le dice que sí, pero como su familia tiene tanto dinero no se lo van a dar, y como sus padres son liberales, tampoco le darán, y tiene que ganarse el sustento ella sola. Él le dice que comprende, y si necesita dinero de inmediato, le recomienda la misión de patrullar, porque es bastante rentable. Ella le dice que está súper, y que porque no la hace ambos. Nuestro prota le dice que nocas, porque tiene otra cosa que hacer, y es que Tito Corin eligió misiones en las cuales ayudaba al prójimo, como rescatarle un gatico a una niña, y debido al mandamiento del deber, ganó varios puntos, en donde vemos que se pone re feliz, porque se iba a hinchar en puntos. La niña se asusta porque tiene pura cara de loco. Al rato vemos que nuestro prota se pone a ayudar al prójimo, como todo ser de luz, aunque en realidad solo quería sus ricos puntos. De repente recuerda que se le olvidó algo muy importante. Cambiando de escena, vemos que un chef andaba re furioso, porque no conseguía el ingrediente ideal para la salsa de su pollito. De repente nuestro prota llega, y con una risilla le dice que use el jarabe de almidón, y su problema estará resuelto, y sin más que decir se va. El señor no le creía, porque ¿quién diablos echaría eso? Pero lo prueba de todos modos, y en cuanto le da un bocado a la salsita, grita porque sabía a pura gloria. Tito Corin, que escuchó eso, nos cuenta que esa era la misión por la que vino, y es que no podía vivir sin su pollo Jangmyeon, y se sorprende al ver que le dieron más puntos por su buena obra, y no se las creía, porque solo vino por sus intereses egoístas, y se pone a reír como un loco porque eso era re genial. A lo lejos vemos que lo estaba mirando Aran. Ella menciona que es un rarito. De repente aparece Madame Josephine y le menciona que la dejó sola porque no salió de la ciudad. Pero como sabe tiene que pedir un permiso para poder salir. Aran guarda silencio y recuerda como un chico le gritaba que no debería haber nacido. Pasando los días, vemos que Madame Josephine les menciona a todos los de primero que hoy se les evaluará, y si llegan a la cabaña del extremo del bosque aprobarán, pero obtendrán más puntos al tener los brazaletes de rango de los demás, y esos puntos los podrán canjear por un premio en la cabaña. En cuanto la profesora termina de hablar, Alisa le agradece al prota por la ayuda de la vez pasada. Él le dice que no hay de qué, y le pregunta si quiere un caramelo. Ella acepta porque era su favorito, que era el caramelo de bomba de miel. Ya sin más dilación la waifu inicia la prueba, y vemos como todos los estudiantes son teletransportados aleatoriamente por todo el bosque. Tito Corin sabía que era como un tipo de Battle Royale, que consistía en robar brazaletes de los demás para obtener puntos, pero no iba a perder el tiempo con los de bajo rango, y va en busca de Alisa, porque sabía que ella tenía uno de segundo rango, y sabía su ubicación, porque le puso una runa de rastreo a su caramelo. Cambiando de escena, vemos que Madame Josephine nota que Aran está participando, y le pregunta al director si él lo permitió. Él le dice que no, y ella salió por su cuenta. La waifu se pregunta qué la hizo cambiar de opinión para que participara, y vemos que ella andaba siguiente a nuestro prota.
Cambiando de escena, vemos como un grupo de ratillas andaban atacando en grupo a la linda Alisa, pero ella como todo una guerrera les dio una lección. De repente un tipo la ataca por la espalda en cuanto baja la guardia, pero es neutralizado por una enorme roca, y el responsable de ello era Tito Corín. Alisa conmovida le agradece por haberla ayudado, pero no era lo que pensaba, porque él la ataca ferozmente. Ella lo evade por los pelos, y con los ojos llorosos le grita que confió en él. Nuestro prota se la suda, y con una risilla le pide que le dé ese lindo brazalete. Ella por supuesto no lo iba a hacer, y se pone rápidamente en posición de combate, pero poco a poco estaba siendo dominada en el encuentro. Y es que Tito Corín le andaba lanzando simultáneos ataques sin parar. Alisa, que entrenó el dominio de la espada desde pequeña, nota que él tenía pequeñas aperturas y aprovecha una para contraatacar, pero resulta en un F total mi rey, porque Tito Corín desvía su ataque y rápidamente baja el arma de su oponente al suelo, y sin vacilar en lo más mínimo, y concentra un potente golpe en todo su abdomen. Vemos que Alisa sale volando unos cuantos metros, y era consciente que si no concentraba su aura en el último segundo, eso habría sido muy peligroso, y sabe que él no es tan fuerte ni rápido, pero su dominio con la lanza es una completa locura, y para nada era un caballero de quinto rango. Tito Corín, como todo un perro, le agradece a la waifu por el brazalete. De repente escucha que algo se aproximaba, y como no quería problemas se iba a ir, pero de repente es atacado de la nada. Por supuesto él lo bloquea, y reconoce de inmediato esa espada pesada, y vemos que era Dron el mercenario. Él muy serio le pide que deje el brazalete y se largue. Tito Corín era consciente que ese tipo no era una broma, porque derrotó innumerables personas, y no tiene ni una sola herida, y anda todo tranquilo, y como la ratilla que es, sale corriendo de allí. Dron se percata que ese tonto no le hizo caso, y se llevó su brazalete, y refurioso le iba a dar una madre paliza. Vemos que la linda Alisa sigue al prota, porque ese tipo le daba miedo. Corín huyó, porque no era necesario luchar, y solo necesitaba llevar ese brazalete a la cabaña, pero en cuanto llega, se lleva la gran sorpresa, que andaba Cramel con su enorme golem, campeando la entrada. Alisa le grita que es un sucio tramposo. A nuestro prota le daba igual eso, y sabía que estaba en un gran aprieto, porque enfrente suyo estaba Cramel y por detrás Dron, y les grita que estaba intentando evitar pelear al máximo, pero no le dejaron más opción, así que es hora de que empiece el show. Al cabo de un buen rato, vemos que él salió victorioso. El profesor le dice que es increíble, porque tiene 3 brazaletes de segundo rango. Tito Corín, que era rehumilde, le dice que solo fue suerte. Pero en realidad no era así, y retrocedamos unos minutos atrás. Alisa, que vio todo el encuentro, nos cuenta que el prota es increíble, porque detuvo las espadas de Dron, y si eso no fuera poco, las que no podía, las guió hacia el golem. Además uso de escudo humano a Dron, y mientras él batallaba contra la enorme criatura, aprovechó para ocuparse de Cramel, y para ella eso era asombroso, porque sus movimientos estaban fríamente calculados, y es como si fuera un veterano de guerra, y para ella era como ver a su hermana, en donde se motiva, porque debía trabajar más duro. Dron también lo reconoce porque eso fue increíble. Vemos que Corín se le acerca a Cramel, y le menciona que si hubiera conseguido un amigo que lo cubriera, no lo hubiera derrotado tan fácil. Él le dice que no tiene uno. Nuestro prota, como todo un perro, le desea suerte. Cramel por dentro lo odiaba, porque le recordaba su soledad, y ese día esos 3 reconocieron el poder de Corín. Mientras que el prota celebraba su victoria magistral, estaba desarrollándose una potente batalla en el bosque, entre la druida que recibe la protección del bosque, Jewel, y la mayor genio de toda la academia, la hermosa Marie, y se preguntaran por qué está peleando. Si es de segundo año, y es que le ordenaron los profesores que se hiciera pasar por un monstruo, y efectivamente lo era, porque le dio una paliza a la adorable Jewel. Marie le pide perdón, pero es el trabajo que le dieron, en donde de repente se pone muy seria, y le pregunta qué hace aquí, y vemos que era Aran. Ella no le responde en absoluto, y como todo una rebelde la ignora y se iba a ir. Marie crea una enorme barrera de hielo para que no escape, y le pide perdón por ello, pero no puede dejarla ir, porque es su trabajo como monstruo derrotarlos. Aran refuriosa menciona que eso es demasiado molesto. Volviendo con Tito Corín, vemos que el profesor le da a escoger uno de todos
Estos premios, el prota sabía que lo mejor era la bilis de oso tiburón, pero eso no era lo que quería, y le dice que se quedara con la semilla de mandrágora. El maestro le dice que tiene buen ojo. Pero aún le quedan 17 puntos, el prota le menciona que entonces le dé un suplemento y unas orejeras. Ya con todo en sus manos, sale campantemente de ahí, y nota que Jaiger y Lark hicieron equipo, y re felices iban a reclamar sus premios. Nuestro prota los espera afuera, y en cuanto salen les pregunta que si tienen todavía energía, lo ayuden a encontrar un núcleo de golem. Sus panas por supuesto aceptan. Cramel avergonzado le agradece a nuestro prota. Al cabo de un rato, vemos que tanto Tito, Dron y Cramel estaban fuera de combate, y pues Alisa estaba herida, al igual que Joel, que se la encontró tirada por el suelo. Ella nerviosísima le dice que tiene que correr, y la razón de ello es que en el fondo del bosque se estaba desarrollando una intensa pelea entre Marie y Aran, y esta última le estaba propiciando una madre paliza a la genio de segundo año Marie. Y es que a ella le prohibieron los profesores usar magia avanzada, pero como nunca había experimentado la desesperación o frustración de la derrota, ya estaba usando todo su poder, pero aún así estaba recibiendo una paliza unilateral. Marie sabía que esa chica no era ni una maga ni un caballero, sino más bien un desastre natural en forma humana, en donde le pide que no se acerque. Afortunadamente aparece Madame Josephine, y le pregunta a Marie si se encuentra bien. Ella le dice que sí, pero eso no era cierto, porque se desmaya por el alto consumo de maná, y este día en el entrenamiento de práctica de primer año, sucedieron dos cosas inesperadas, como que el primer lugar lo haya ganado un quinto rango, y lo segundo el conflicto de Marie. Vemos que nuestro prota estaba afuera de la enfermería, porque pensaba que ella ya había despertado como el jefe del primer acto, pero parece que no era así. Y aún faltan 3 semanas para eso. Al cabo de un rato, vemos que Tito Corín se dirigió de nuevo al fondo del bosque, y como todo un actorazo deja caer cerca de un lago su semilla de mandrágora, como si hubiera sido un accidente, y empieza a llorar, y debido a ello aparece el legendario ermitaño taoísta. Y la razón por la que hizo todo eso, era para invocarlo, y es que cuando uno tiraba un objeto en el estanque, él lo volvía de oro y plata, y podía escoger uno, pero él se sabía un bugazo. Y vemos que el ermitaño le pregunta si esa semilla de oro es suya. El prota le dice que no. Él entonces le pregunta si entonces la de plata. Corín le dice que no. El ermitaño curioso le dice que entonces la suya es esta. Nuestro prota le dice que sisas, y debido a que no codicio ni el oro y la plata, le regala ambas por su honestidad. Tito Corín le agradece al anciano de todo corazón, y en cuanto él desaparece, como todo un perro se ríe porque duplico los artículos, él nos cuenta que la semilla de mandrágora común ayuda a mejorar el maná. Y pues la de oro y plata lo duplicaría, y él en su anterior vida tenía la de plata, y Parks hijo la de oro, pero esta vez tiene ambas para él solo. Cayendo la noche, mientras Corín regresaba a casa, sabe que tiene 3 semanas para que empiece el acto 1 con Marie, y por eso mostró su poder antes los genios de primer año, porque necesitaba que lo reconocieran, y así lo ayudaran a vencer a Marie. Y dentro de una semana se recuperarían, y empezaría a entrenar a Alisa. Le daría chamba a Dron, persuadiría a la druida, Joel, y se acercaría al hechicero golem Cramel, y con ese equipo sería pan comido. Pasar el acto 1, siempre y cuando no haya variables inesperadas, pero para su mala suerte. Vemos que la hermosa Marie se transformó ya en vampiro. Su amiga Isabel, que la estaba cuidando, le pregunta cómo se siente. Marie solamente le responde que tiene mucha sed. Pasando los días, vemos que Madame Josephine castigó a Aran por lo que hizo, y le prohibió salir de su habitación por una semana. De pronto la visita nuestro prota, y le menciona que sabe que no se conocen, pero no podía venir sin un presente, y le trajo un rico pastel. Ella muy seria le menciona que entrar aquí está en contra de las reglas. Tito Corín le dice que no ha hecho nada, porque está en un árbol. Además ahora mismo Madame Josephine no está por aquí, y la razón por la que Tito Corín la visitó era comprobar si estaba lastimada. Pero está completamente ilesa. Además comprendía por qué la encerraron, y es que ella es una demi-humana. Aran le menciona que ella no ha vuelto en 4 días. Eso sorprende a nuestro prota, que se cae hasta del árbol.
Y le grita a Aran que lo siente, pero se tiene que ir, y para la próxima le comprara un poco de comida, y la razón por la cual Corinne estaba tan preocupado, es que es imposible que Madame Josephine dejara por tanto tiempo a Aran sin vigilar, y la única razón para ello, es que sucediendo algo muy peligroso, y mientras corría nota que el profesor, Fermac, y la maestra Deina, también andaban con prisa, y eso solo afirmaba sus sospechas. Al cabo de un rato, un caballero llamado Ron le menciona a Tito Corinne, que como sabe su solicitud fue rechazada para visitar a Marie. Nuestro prota le dice que ya lo sabe, pero vino porque Madame Josephine le pidió que le trajera algo de comer y beber. Ron lo acepta, y menciona que ella se preocupa mucho por los demás. Vemos que Tito Corinne le puso algo a la comida, porque en cuanto le da un bocado, manda al pobre tipo al baño. Nuestro prota aprovecha el bugazo para entrar, pero mientras buscaba a Marie, rogaba que no se haya transformado. Porque esa era la única explicación de por qué Madame Josephine y los profesores estén tan nerviosos. Finalmente entra a su habitación, y en cuanto levanta las sábanas, se percata que no estaba. Y en su lugar estaba su amiga Isabel, y nota una mordida en su cuello, lo que confirmaba al 100% que ya había iniciado el primer acto, 3 semanas antes que la historia original. Tito Corinne era consciente que incluso sin Park, podía derrotar a Marie, pero era posible con la ayuda de esos monstruos. Pero por su culpa, Alisa está lesionada, y a Dron le dañó su espada, y a Cranel el núcleo de su golem. En sí todos estaban fuera de combate por la pelea, y reconoce que la embarró en grande, y es que en su vida pasada, junto a Park y ellos la detuvieron, pero al final la ratilla de Park Sijo la dejó escapar, para después usarla a su conveniencia, aunque podría pedirle ayuda a Aran. Pero reconsiderándolo no era buena idea, porque todo se podría descontrolar, y sin más opción tenía que diseñar un plan de respaldo para ahora mismo. Al cabo de un rato, vemos que le ofrece a Dron un trabajo especial, que consiste en capturar a alguien sin cargársela. Él le dice que si está loco o que si olvidó que dañó su espada. Tito Corinne le menciona que le pagara 20 monedas de oro, y si no confía le puede dejar como garantía el polvo de alma. Tito Dron le dice que es un trato. El próximo en fichar para su equipo es a la linda Joel, y lo consigue dándole un libro que le interesaba. Los próximos son a sus brothers, y les menciona que hay un trabajo peligroso y poca paga, pero si lo completan, ganarán honor y fama. Ellos sin vacilar aceptan, porque quieren ser héroes, y ya cayendo la noche, Tito Corinne creó su equipo soñado, y estaban en lo profundo del bosque, porque sabía que Marie estaba allí. Dron, que no veía nada, le pregunta a su jefe que si está seguro. El prota le dice que sisas, y le pide a Joel que le pregunte a sus espíritus su posición. Ella, como era una druida, los espíritus le hablan. Tanto Lark y Jaeger quedan impactados porque hay muchísimos espíritus. Corinne no veía nada por su restricción, y nota que ellos andaba en shock, y curioso les pregunta qué es lo que pasa. Ellos le grita que mire atrás. De repente el prota es atacado ferozmente por un monstruo. Pero como sabemos él es repro, y se lo carga sin problemas, y les ordena a los chicos que se pongan rápidamente en posición de combate, porque viene una gran horda, y le pide a Lark y Joel que se hagan atrás y los cubran, y a Dron y Jaeger le brinden apoyo. Mientras batallaban, Dron reconoce que no solo es fuerte, sino que tiene experiencia como líder, y es como si fuera una especie de comandante, y era consciente que para nada es un caballero de 5º rango. Unos cuantos minutos después de terminar con la horda, los chicos le preguntan si Marie los controló. Nuestro prota le dice que no, y aunque fuera posible, no lo haría de una forma tan irreflexivamente, y la razón por la cual los monstruos lo atacaron fue por miedo. Y es que solo querían huir de una feroz bestia, y vemos como poco a poco Marie se les acerca, en su forma vampiro. Tito Corinne les ordena a los chicos que se organicen como les dijo hace rato, y que no se preocupen que él tomara el frente, y debido a su tercer mandamiento, de salvar el mundo, le da un buff del 50% en sus estadísticas, y con una sonrisa le dice a sus compás que es hora de que empiece el show.